¿Qué pasaría si el hombre que amabas estuviera atrapado en un cuerpo que se negaba a moverse, no por una herida, sino porque su espíritu había sido destrozado por la traición? Imagina ver a la persona que una vez fue tu fuerza convertirse en una sombra de sí misma, silenciosa, rota, sin esperanza. ¿Podría una niña descalza y desaliñada, proveniente de los rincones más oscuros de la ciudad, tener la clave para desbloquear esa parálisis, no solo del cuerpo, sino del alma? Esta es la historia de Grace Miller, una mujer atrapada entre la desesperación y la esperanza desesperada, obligada a enfrentar las heridas más profundas que su familia haya enfrentado jamás. Se trata de luchar contra un enemigo despiadado que se nutre de la destrucción y de una frágil chispa de coraje que se niega a morir. El peso de la traición oprime como una tormenta implacable, sofocando todo lo que toca. Pero, ¿y si te dijera que, escondido en esta tormenta, se esconde un secreto impactante que podría cambiarlo todo? Una verdad tan explosiva que trastocará por completo la batalla, reescribiendo el destino de Grace, su padre y el improbable héroe que emergió de entre las sombras. Quédate con nosotros y prepárate, porque lo que sucederá a continuación te romperá el corazón, encenderá tu alma y restaurará tu fe en los milagros. Grace Miller frenó con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el camino de grava. La camioneta de lujo se detuvo bruscamente en el arcén polvoriento, levantando una nube de tierra a su alrededor. Miró con los ojos abiertos al chico descalzo frente al auto, con la ropa hecha jirones y manchada de mugre. El sol del atardecer proyectaba largas sombras que resaltaban la determinación en sus ojos oscuros. Ojos que parecían demasiado perspicaces para un niño que apenas parecía tener 10 años. «Puedo hacer que tu papá vuelva a caminar», dijo el niño con voz firme mientras señalaba directamente a James Miller. El padre de Grace se desplomó en silencio en su silla de ruedas junto a ella. El corazón de Grace se detuvo. ¿Cómo era posible que este niño desaliñado supiera de la parálisis de su padre? Habían pasado 3 años de silencio, desesperación y aislamiento desde que James estuvo confinado en esa silla. Desde el día en que el imperio constructor de su familia se derrumbó bajo el peso de la traición y el engaño, miró nerviosamente a su padre. Su rostro estaba vuelto hacia otro lado, evitando cualquier contacto visual. James había dejado de responder a nadie más que a Grace en los últimos meses. Ningún médico había encontrado una causa física para su parálisis. Decían que era psicológica, un cuerpo que se negaba a obedecer a un espíritu destrozado. «Quítate del camino», espetó Grace, volviendo a arrancar el motor. Pero el niño no se movía. «Por favor, escucha un minuto», suplicó Isen, presionando sus pequeñas y sucias manos contra el cristal. «Sé que tu padre no está roto. Dejó de caminar porque se rindió, porque perdió la esperanza». Grace se quedó sin aliento. Eso no era algo que hubiera oído antes. Ni de los médicos, ni de los especialistas, ni siquiera de su propio corazón. ¿Podría este niño ver a través de la superficie? ¿A través del silencio que había asfixiado a su familia? Volvió a mirar a su padre. Por primera vez en meses, los gélidos ojos azules de James se posaron en el niño, fijándose en la profunda mirada marrón de Isen. Hubo un destello, una frágil chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza. «¿Quién eres?», preguntó Grace, bajando la ventana. Isen, el niño, dijo simplemente: «Vivo en Opewood. Mi abuelo era fisioterapeuta antes de fallecer. Me enseñó que a veces la gente deja de caminar porque su corazón ha dejado de intentarlo, no porque su cuerpo no pueda». Grace sintió el peso de esa verdad en el aire. Luchó contra la oleada de emoción que crecía en su interior. Escepticismo, miedo y, si se atrevía a admitirlo, un anhelo desesperado. «No prometo milagros», dijo Isen en voz baja, «pero puedo intentarlo. Mi abuelo me dejó algunos ejercicios. Nada sofisticado, nada caro, pero a veces es todo lo que se necesita». James se removió en su silla, asintiendo levemente.
La más leve señal de vida. Grace contuvo el nudo en la garganta y tomó una decisión que no se había permitido considerar en años. Está bien, Ethan. Puedes venir mañana solo una vez. Pero sin falsas esperanzas. El rostro de Ethan se iluminó con una sonrisa inocente y sabia, a la vez más allá de su edad. Gracias, señora. No te arrepentirás. Esa noche, Grace yacía despierta, con los pensamientos arremolinándose como una tormenta. Se sentía desgarrada. Una parte de ella quería cerrar la puerta a la esperanza para siempre, para protegerse a sí misma y a su padre de más dolor. Pero otra parte, una que había enterrado profundamente, anhelaba una oportunidad para creer. ¿Y si este chico realmente pudiera ayudar? ¿Y si la parálisis de James no fuera una maldición, sino un desafío que esperaba ser superado? La mañana llegó con una energía nerviosa. Grace paseaba por los suelos de mármol de su mansión, esperando que llamaran a la puerta trasera. La sufrida ama de llaves regresó con una pequeña figura manchada de barro y un dedo del pie. «Buenos días, señora». Ethan saludó cortésmente, cargando una bolsa de tela desgastada llena de extrañas herramientas hechas a mano, bloques de madera, pelotas de goma y un viejo cuaderno, con las páginas amarillentas pero cuidadosamente conservadas. Grace condujo a Ethan a la habitación de su padre. James yacía mirando al techo, su expresión. La conversación era ilegible. Papá, Grace susurró, Ethan está aquí para ayudar. James giró lentamente la cabeza, encontrando de nuevo los ojos de Ethan. Había un frágil rayo de esperanza, tan frágil que podía encenderse. Ethan comenzó suavemente, con voz tranquila y firme, mientras guiaba a James a través de sencillos ejercicios de respiración. Luego vinieron movimientos lentos de brazos, seguidos de masajes en las piernas y los pies, utilizando técnicas que parecían intuitivas, pero basadas en conocimiento real. Grace observó cómo la incredulidad se mezclaba con una esperanza cautelosa mientras el cuerpo de James respondía. Leves espasmos en los dedos de los pies y un ligero tic en el tobillo. Por primera vez en años, su padre susurró, «Siento algo». Las lágrimas escocieron los ojos de Grace. Lo imposible podría ser posible. Durante los días siguientes, Ethan se convirtió en una figura habitual en su hogar. Grace luchó con sus propias dudas y miedos. Luchó con la culpa. ¿La caída de su familia en desgracia había destrozado el espíritu de James? ¿Estaba demasiado absorta en las apariencias como para percibir realmente su dolor? Por la noche, se encontraba paseando por los grandes salones, atormentada por el recuerdo del hombre que James solía ser, fuerte, vibrante, lleno de vida, y aterrorizada de perderlo para siempre en la desesperación. Pero la presencia de Ethan le traía luz. Sus historias de esperanza, de vecinos que habían superado las adversidades con solo fuerza de voluntad y cariño, inspiraron a Grace a imaginar un nuevo camino. «¿Por qué crees tanto en esto?», preguntó una tarde. Los ojos de Ethan brillaban con una sabiduría que desmentía su edad. «Porque mi abuelo me dijo que las batallas más duras se libran en el interior. El cuerpo solo puede seguir la guía del corazón. Si el corazón está roto, el cuerpo permanece inmóvil. Pero si el corazón empieza a sanar, el cuerpo recuerda cómo moverse». Grace sabía que el camino por delante no sería nada fácil. Habría contratiempos, momentos de angustia en los que la esperanza parecía desvanecerse y morir. Pero por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a creer. Miró a su padre sentado en esa silla y se preguntó, ¿podría un niño de la zona más pobre del pueblo ser la clave para sanar las heridas más profundas de su familia? A medida que los ejercicios de Ethan continuaban, los sutiles movimientos de James se fortalecían. 3 pasos, luego 5, temblorosos pero reales. El corazón de Grace latía con fuerza. Lo imposible se acercaba poco a poco a la realidad. Sin embargo, las sombras se cernían. El hombre que les había robado la fortuna, Victor Collins, seguía ahí fuera, y no se rendiría sin luchar. Grace sabía que esta batalla apenas comenzaba.
¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que la esperanza parecía perdida solo para encontrarla en el lugar más inesperado? Cuéntame tu opinión abajo. Tu historia podría inspirar a alguien más hoy. Si esto te conmovió, por favor, comparte y comenta desde donde lo estás viendo. Los días posteriores a la primera visita de Ethan se difuminaron en una extraña mezcla de esperanza cautelosa y tensión latente para Grace Miller. Cada mañana se despertaba con un frágil optimismo de que hoy podría ser el día en que su padre daría un verdadero paso adelante, tanto literal como figurativamente. Pero bajo esa frágil esperanza se gestaba una tormenta implacable que amenazaba no solo la frágil recuperación de su familia, sino también su propio futuro. Al principio, la transformación parecía casi milagrosa. Los dedos de James Miller se crisparon. Sus piernas, antes inmóviles, ahora temblaban con pequeños movimientos mientras Ethan lo guiaba en sus ejercicios improvisados. Grace apenas podía contener la mezcla de orgullo e incredulidad que la invadía cada vez que veía las tenues sonrisas de su padre, los breves destellos de reconocimiento en sus ojos. Sin embargo, mientras su hogar se llenaba de energía renovada, la mente de Grace nunca estaba del todo tranquila. Sentía el peso de amenazas tácitas flotando en el aire como una nube oscura. Una tarde, mientras Ethan terminaba de esconder sus herramientas improvisadas en un rincón, el teléfono de Grace vibró con fuerza contra la encimera de mármol. El nombre que aparecía en la pantalla le resultaba familiar e inoportuno: Victor Collins. Le temblaban las manos al responder. Grace, la voz de Victor era fría, empalagosa, impregnada de una falsa cortesía. He oído que estás perdiendo el tiempo con esa rata callejera, Ethan. Grace se tragó la ira, que crecía como una tormenta en su interior. ¿Qué quieres, Víctor? Quiero que me devuelvas mi propiedad, dijo sin rodeos. Las deudas de tu padre, la empresa, todo. Esa mansión me pertenece y ya no espero más a que me la entregues. Grace apretó la mandíbula. Conocía bien las tácticas de Víctor. Despiadada, manipuladora e implacable. Pero algo más la inquietaba. ¿Cómo sabes de Ethan? ¿Quién te habló de él? Hubo una pausa, una risa fría. Oh, sé más de lo que crees. La gente habla de Grace. La gente ve las grietas en tu pequeño mundo perfecto. Después de que terminó la llamada, Grace se quedó paralizada, con el teléfono resbalándose de sus manos. Un pensamiento persistente la carcomía. Alguien dentro de su mundo los estaba traicionando, filtrando sus planes a Víctor. Esa noche, mientras James yacía en su cama, Grace confrontó a su padre en silencio. «Papá», susurró, «¿sabes quién nos ha estado espiando? ¿Quién le está contando todo a Víctor?» Los ojos de James brillaron con un dolor que Grace no había visto antes. Un destello de culpa y tristeza. Es. Víctor no solo busca nuestro dinero, dijo con voz entrecortada. Ha estado falsificando documentos, plantando pruebas para que parezca que yo soy el criminal, el hombre que nos arruinó. Está intentando enterrarme. El corazón de Grace latía con fuerza. El peso de la traición la aplastaba. ¿Por qué no me dijiste esto antes de que James apartara la mirada avergonzado? Estaba demasiado rota, demasiado asustada. Quería protegerte de esto, pero ahora ya no puedo esconderme. A la mañana siguiente, armada con el poco coraje que pudo reunir, Grace visitó a la abogada que había estado al lado de su familia, una mujer meticulosa y perspicaz llamada Rebecca Sullivan. Rebecca frunció el ceño mientras Grace exponía las sospechas y los fragmentos de evidencia que James había compartido a regañadientes. Si lo que dices es cierto, dijo Rebecca con cuidado. Victor Collins ha estado orquestando una campaña calculada de engaños, falsificaciones, sabotaje financiero e incluso amenazas. Esto va más allá de los negocios. Esto es destrucción personal. Esa tarde, la mansión de Grace se sintió menos como un refugio y más como un campo de batalla. Ethan llegó como siempre, alegre, a pesar del miedo subyacente. Pero Grace notó que su rostro juvenil estaba ensombrecido por algo más pesado hoy.
preocupación, quizás, o una silenciosa determinación. Ethan, dijo en voz baja mientras se sentaban en el jardín. Víctor sabe de ti. Nos está observando. Los ojos oscuros de Ethan se entrecerraron. Que nos observe. Mi abuelo siempre decía, el miedo alimenta al enemigo. El coraje lo mata de hambre. Sus palabras despertaron una feroz furia en Grace, una rebeldía que no se había dado cuenta de que aún albergaba. Pero justo cuando la esperanza reavivaba un evento escalofriante, rompió la frágil calma. 2 días después, al regresar Grace de una reunión tardía, encontró la entrada bloqueada por una costosa camioneta negra. El conductor, un hombre corpulento de mirada fría, salió y le entregó un único mensaje ominoso: dile a tu amigo de la calle que se aleje, o habrá consecuencias. A Grace se le heló la sangre, pero su voz se mantuvo firme cuando llamó a Ethan. Tenemos que tener cuidado, dijo. La intimidación de Víctor va en aumento. Sin embargo, a pesar de las amenazas, la comunidad de Opewood se unió silenciosamente a la causa de Ethan. Grace vio de primera mano cómo los sencillos ejercicios y las palabras de aliento de Ethan comenzaron a extenderse por el vecindario. Las personas que habían perdido la esperanza estaban lentamente de pie de nuevo, tanto literal como figurativamente. Entonces llegó el golpe que casi destrozó a Grace. Mientras revisaba viejos documentos familiares, descubrió una caja escondida bajo las tablas del suelo del estudio de su padre. Dentro, encontró una colección de extractos bancarios, contratos falsificados y cartas, todas firmadas con el nombre de James, pero claramente manipuladas por otra persona. Le temblaban las manos mientras revisaba las pruebas. Víctor no solo les había quitado su fortuna, había incriminado a James como el cerebro del fraude. La ira la invadió, pero también una profunda tristeza. Papá, dijo en voz baja, con lágrimas en los ojos al mostrar los documentos. Tenemos pruebas. Podemos contraatacar. James asintió lentamente. Un nuevo fuego se encendió en sus ojos cansados. Me rendí antes, pero ahora contigo y Ethan, quiero luchar. Mientras Grace comenzaba a planear su siguiente movimiento con la ayuda de Rebecca, el acto final de la confrontación se vino abajo. En una reunión del ayuntamiento destinada a discutir el futuro del barrio y la propuesta de un centro comunitario, Víctor apareció sin previo aviso. Su voz, llena de desdén, acusó públicamente a James de fraude y exigió la venta inmediata de la finca Miller. La habitación se llenó de gas. Grace se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza, pero su voz clara e inquebrantable. Este hombre, dijo, señalando a Víctor, ha estado mintiendo, falsificando documentos y amenazando a mi familia. Pero tenemos pruebas y no nos silenciarán. Se hizo un silencio tenso. Víctor sonrió con sorna, esperando una victoria fácil. Pero entonces, desde el fondo de la sala, Ethan dio un paso al frente. Solo soy un chico de Opewood, dijo en voz baja. Pero he visto lo que la esperanza puede hacer. Mi abuelo me enseñó que el corazón es más fuerte que cualquier mentira. No tenemos miedo. La sala se transformó. La marea cambió a medida que los murmullos de apoyo a los Miller y su causa se extendían entre la multitud. Grace miró a su padre, con los hombros más erguidos y los ojos más brillantes que en años. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez, creyó que podían ganar. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Grace, lo arriesgarían todo para luchar contra Víctor públicamente o intentarían encontrar una solución más discreta. El sol de la mañana derramaba una luz dorada sobre el jardín donde se había establecido el centro de rehabilitación Opewood, un lugar que una vez fue solo un susurro de esperanza en el corazón de Grace Miller, pero que ahora se había convertido en un vibrante santuario de sanación. El aire vibraba suavemente con el murmullo de las voces y el movimiento rítmico de la gente que se levantaba de nuevo, paso a paso. Grace estaba de pie junto a la ventana observando cómo su padre, James Miller, ahora caminando con bastón,
dirigía a un pequeño grupo. A través de una serie de ejercicios. La transformación fue asombrosa, no solo de su cuerpo, sino también de su espíritu. El hombre que había estado atrapado en el silencio y la desesperación durante 3 años era ahora un ejemplo de resiliencia. El camino no había sido nada fácil. Tras el feroz enfrentamiento con Victor Collins, la lucha se había intensificado más allá de lo que Grace podría haber imaginado. Pero con cada batalla legal, cada noche de insomnio y cada amenaza susurrada, algo extraordinario había crecido en los corazones de quienes la rodeaban. Eason, el chico de Opewood, cuya sencilla sabiduría había encendido la llama, se había convertido en mucho más que un visitante. Ahora era el coordinador del centro, con su energía juvenil equilibrada por una profunda comprensión del dolor y la esperanza. Se movía entre la multitud con serena autoridad, animando a quienes aún luchaban por dar sus primeros pasos hacia la sanación. La victoria legal contra Víctor había sido decisiva. Los documentos falsificados, las mentiras y los intentos maliciosos de destruir a los Miller quedaron completamente expuestos en el tribunal. Víctor fue sentenciado no solo a devolver lo robado, sino también a cumplir una condena por fraude y corrupción. Era una justicia que se esperaba desde hacía tiempo, pero para Grace y su familia, también fue una oportunidad de recuperar sus vidas. Una tarde, mientras Grace y James estaban sentados bajo un roble enorme que daba sombra al patio del centro, James se acercó y le tomó la mano. Su agarre era firme y firme. «Gracias», dijo en voz baja, con los ojos brillantes de lágrimas. Ya no intentó esconderse. «Por nunca rendirte conmigo, con nosotros». Grace sonrió, invadida por una oleada de alivio y amor. «Fue Eason quien nos mostró el camino. Me recordó lo que había olvidado, la sanación comienza con el corazón». El abrazo de la comunidad había sido abrumador. Familias de Opewood y de otros lugares acudían a diario buscando no solo recuperación física, sino también un lugar donde sentirse vistos, escuchados y valorados. Grace había transformado el hogar familiar en un centro donde los milagros ya no eran solo sueños, sino un esfuerzo colectivo. Los días de miedo y silencio habían quedado atrás. James ya no se escondía en las sombras de su enfermedad ni en la vergüenza que le producía la traición. En cambio, compartía su historia con otros, hablando abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la pérdida, sobre cómo rendirse casi le había costado la vida. Sus charlas se convirtieron en un símbolo de fortaleza, prueba de que ninguna caída es definitiva si uno es lo suficientemente valiente para levantarse. El papel de Eason se expandió más allá de coordinar ejercicios. Inspirado por el legado de su abuelo y sus propias experiencias, comenzó a capacitar voluntarios y a desarrollar terapias innovadoras que combinaban la fisioterapia tradicional con el apoyo emocional. Grace vio cómo su orgullo crecía en su pecho. Ella vio en él la clase de esperanza que deseaba haber albergado antes, la esperanza que puede cambiar destinos. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre el centro, Grace se reunió con James, Eason y el pequeño círculo de amigos y vecinos que se habían convertido en familia. Eason le dijo a Grace: «Queremos que formes parte oficialmente de nuestra familia, no solo como nuestro Salvador, sino como alguien que pertenece aquí». Los ojos de Eason se abrieron de par en par, y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. «¿En serio? ¿En serio?», afirmó James. «Nos has dado más que esperanza. Nos has dado un futuro». Las lágrimas brillaban en las mejillas de Eason mientras asentía. Era más que una promesa. Era un nuevo comienzo. Meses después, el Centro de Rehabilitación Opewood se había convertido en un modelo de sanación comunitaria. Otros vecindarios invitaron a Grace y a Eason a compartir su historia para replicar el éxito del centro. Para Grace, el camino había transformado todo lo que creía sobre la fuerza familiar y el poder de la bondad. Mientras veía a su padre caminar con confianza por el patio, firme, ahora que ya no dependía de un bastón, supo que el camino por delante aún tendría sus desafíos. Pero también sabía que nunca volverían a enfrentarlos solos.
La última pieza del rompecabezas encajó cuando Víctor, el hombre que una vez intentó destruirlos, regresó no como un enemigo, sino como un hombre cambiado en busca de redención. Su disculpa fue sincera, su compromiso de hacer enmienda sincera. Y en un inusual acto de perdón, Grace extendió una mano, encarnando la misma esperanza que había salvado a su familia. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Te recordó a alguien que conozcas o a alguna experiencia que hayas vivido? Si esta historia te conmovió, por favor, comenta 100 veces abajo y dinos desde dónde la estás viendo. No olvides darle a me gusta y compartir para que otros se inspiren en el increíble viaje de esperanza y renovación de Grace, James y Ethan. Gracias por verla. Tu apoyo significa muchísimo.